Bienvenida por Igualeando con Muchas vos. gracias, ¿cómo están? Hola Bien, Erika, muchas ¿cómo gracias. estás? Muy Empecemos bien. hablando bien sencillo. ¿Qué es una personal shopper? Personal shopper es una persona que se dedica a hacer un estudio de la persona y quiere potenciar eso en su imagen personal, ¿cierto? Entonces estudiamos quién es la persona, cuáles son sus objetivos, qué colores les favorecen, cuál es su tipo de cuerpo y eso lo llevamos ya al vestuario. Entonces el personal shopper se encarga como un asesor de imagen, de alguna manera, a hacer toda esa imagen que la persona quiere proyectar. Bueno, y si de pronto, bueno, en este momento nos están viendo muchísimas personas, entonces, ¿cómo vamos a hablar a los televidentes para que entiendan uno por dónde se va? ¿Por los colores o por la forma del cuerpo para saber como tips generales? En realidad es por todos los lados. Digamos que son diferentes temas. Los colores es algo muy importante porque con el color lo que podemos hacer es que te ves más joven, te ves más radiante, que nos pasa a todos que a veces nos dicen, ay, ese color cómo se te ve lindo o cómo te ves de bien así, o por el contrario nos pueden decir, ay, te ves mayor, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma o porque estás triste? Entonces los colores son importantes para la imagen. El tipo de cuerpo también, porque ahí es donde nosotros podemos potenciarlo, nos podemos ver más altos, más delgados, incluso podemos disimular esas zonas que no nos gusta de pronto tanto y las podemos disimular. Y otro punto importante es el estilo. El estilo también es algo que todos tenemos, nuestra personalidad, que se refleja en nuestro vestuario y en muchos aspectos. Entonces ahí es importante conocerlo y poderlo potenciar. 268-6033, 268-6033, para que hablemos de verse bien, sentirse mejor. Bueno, eso suena muy bonito, pero realmente muchas personas no somos tan cercanas al tema de la moda. Muchas Sí. veces no nos interesa, nos da pereza, nos aburre, pero aquí más que llevarlo a vernos bonitos o en un momento determinado estar bien presentados, porque es necesario llevar este tema de lo que proyectamos desde el interior, porque ustedes le dicen a uno, no, siéntase cómodo con lo que se pone, y hacen una búsqueda no de lo que se ve por fuera, sino que se conecte con la persona que hay Total. dentro de uno. ¿Qué es lo que hacen ustedes para que motivemos a todos estos televidentes de Por Igualeando Claro con que vos? sí, lo que dices es súper importante, porque a veces las personas preguntan, ay, me van a cambiar, voy a quedar otra persona, o piensan que, digamos, el tema de imágenes, sí, eso es moda, eso es superficial, a mí no me interesa. En realidad es tan importante que es lo que nosotros comunicamos a los demás. Entonces se dice que hay contratos que no se firman, a veces no se hacen negocios por no tener una imagen adecuada. Entonces, la imagen es importante en todos los temas, tanto sentimental como laboral, como social, y a veces queremos proyectar algo y realmente estamos proyectando lo contrario y puede que no nos demos cuenta. Entonces, es realmente como que tú te des cuenta quién eres y qué quieres comunicar y a dónde quieres llegar. Eso es lo que hace la imagen, no es cuestión de moda y no es algo superficial, es qué comunico, ¿cierto? Y se dice que la comunicación, cuando hablamos de temas de comunicación, el 93% de la comunicación es no verbal. Entonces ahí es cuando hay gente que habla súper rico, que hablan muy bien, que tienen muchos estudios, que son personas muy inteligentes, pero a veces se les cierra puertas porque si tienen un trabajo que tiene que estar de cara al cliente, no es solo el discurso, es también cómo comunicas ese discurso, ¿cierto? Desde cómo se mueven los gestos, eso también es Exactamente. de verse. Todo, exacto. El 93% de la comunicación viene desde los gestos, el vestuario, cuál es tu actitud, cómo te comunicas, tu voz, cómo hablas, o sea, tiene muchos elementos. Entonces, estudiamos todo eso, no es solamente el vestuario, eso es como un punto nomás. La sonrisa. Total. Bueno, verse bien, sentirse bien es el tema de hoy, como Sí. hemos nombrado este programa. Entonces, ¿por qué es tan importante vernos bien? Que a veces cuando nos vemos bien tenemos como una fuerza, como un coraje para salir y pelear y ser guerreros en la empresa, en la vida. Entonces, es esa como la conciencia que queremos dar hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Eso que dicen es totalmente cierto. Cuando uno se siente bien, se ve bien. Por eso es que realmente la imagen va de adentro hacia afuera, no es un resultado solo de afuera, ¿cierto? Entonces es súper importante que como nosotros nos vestimos, cómo nos vemos, cómo actuamos, cómo hablamos, nos sintamos cómodos, ¿cierto? Porque si no se va a ver completamente forzado. Muchas veces las personas, si hemos notado, a todos nos ha pasado que cuando están muy bien vestidos y le dicen, ay, cómo estás de elegante, y la gente, ay, cómo estás de bonito, cómo te
te ves de bien. ¿Qué pasa en ese instante? Inmediatamente la persona se empodera y se siente bien y eso le da seguridad. No quiere decir que la seguridad viene de afuera, viene de adentro, pero eso también nos ayuda a empoderarnos. Yo quiero ser reiterativo. Como una persona que no se siente cómoda con su cuerpo, que no se siente cómoda con su cara, con su pelo, ni siquiera con su voz, puede trascender y decir, no, de ahora en adelante yo me voy a vestir de tal manera, me voy a sentir bonito? ¿Qué trabajo necesita hacer para poderlo exteriorizar entonces? Sí, ahí tenemos que tener en cuenta que también se trabaja autoestima, ¿cierto? Porque así seamos los más lindos y podemos ser una persona muy atractiva como para los demás, pero si no nos sentimos así, tampoco lo vamos a proyectar, ¿cierto? Entonces eso viene muy desde adentro. Entonces se trabaja todo el tema de autoestima, de cómo me siento, cómo me veo, porque también es tu percepción, no es solo la que tienen los demás. Y ya después de trabajar esa parte de autoestima, esa parte interna, es como, bueno, ¿cómo nos vamos a proyectar y cómo me siento cómodo? A veces la gente, yo lo que he notado en este ejercicio de estos años, es que a veces no se sienten bien o no les gusta su cuerpo o ciertas cosas es porque no tienen el conocimiento también. Cuando conocemos cuál es nuestro cuerpo, cuáles son nuestras fortalezas y esas debilidades de cierta manera, podemos ocultarlas o no son tan visibles, eso nos da seguridad también, porque si no tenemos seguridad y no nos conocemos, no sabemos cómo potenciarnos, eso también hace que de pronto tú no tengas como esa tranquilidad de proyectar lo que tú quieres. Entonces, eso es lo que hemos notado en todo este tiempo, como en este ejercicio, que es importante conocerte. Erika, entonces ahorita hablabas como de 3 pilares: estilo, las formas del cuerpo, que es más o menos lo que estás hablando en este momento, y los colores. Detengámonos en las formas del cuerpo. ¿Qué formas del cuerpo tenemos y si son diferentes en hombres y mujeres? Bueno, las formas de cuerpo en hombres y mujeres son casi las mismas, ¿cierto? Que las voy a nombrar, solamente cambia una. Entonces, tenemos las personas que son rectángulo, hombres y mujeres, que ¿qué quiere decir eso? Que los hombros y las caderas son como casi el mismo ancho, o sea, son personas a veces muy delgadas, que se ven muy rectas, o pueden ser un poco más gruesas, pero se ven rectas, hombres y mujeres. También tenemos los cuerpos triángulo invertido. ¿Cómo es el triángulo invertido? Generalmente tiene la espalda más ancha y las piernas más delgadas, hombres y mujeres. Hablemos de las mujeres, el reloj de arena, el conocido reloj de arena. Ese es como el cuerpo ideal, digámoslo así, porque es muy equilibrado en cuanto a las mujeres, y es que los hombros y las caderas son igual de anchos, pero tiene una cintura muy definida. Y hablemos en los hombres, ¿cuál sería el ideal? El trapecio. ¿Cuál es el trapecio? Que es un poco los hombros y la espalda ancha y las piernas son delgadas, pero no tanto como el triángulo invertido, o sea, no es tan exagerada la diferencia entre espalda y piernas. Entonces ese sería el trapecio en hombres. Tenemos también los cuerpos ovalados, que son ya más redondos, es decir, tienen un abdomen más prominente, los brazos, el pecho es un poco más redondo, que a veces también le llaman manzana. Y tenemos también los cuerpos romboidales. Romboidales es que puede ser una persona delgada, pero tiene un abdomen prominente, ¿cierto? Que solamente es el abdomen lo que se le ve. Erika, antes de tomarnos el cafecito, porque aquí es con invitación a café además. Muchas gracias. Bueno, hablemos de algo, de una generalidad. Ahorita usted está siendo, pues, de pronto muy específica con las formas del cuerpo en hombres y mujeres. Pero hay algunas recomendaciones que sean generales para, por ejemplo, hombres y mujeres, que seamos redonditos, hombres y mujeres, todo lo podemos usar. En los triángulos invertidos, o es que cambia dependiendo de si es hombre y mujer, y los estilos y los largos, los colores y las formas también pueden cambiar dependiendo de eso. Realmente se pueden usar los mismos trucos para hombres y mujeres. Muchas gracias, sí. ¿Y qué pasa? Podemos usar los mismos trucos hombres y mujeres para estilizarnos, para vernos altos, no importa la forma del cuerpo. Eso que decías es verdad, muy, muy chévere saber cuál es el cuerpo que tengo, si soy triángulo invertido, reloj de arena, pero si yo me quiero estilizar, no importa qué cuerpo sea, todos los trucos que estamos hablando, es decir, si tú te vistes todo de un solo color monocromático, y no tiene que ser negro, el negro es una forma, pero pueden ser cualquier tono. Si te pones un cuello en V, hombre o mujer, eso te va a estilizar. Si, por ejemplo, usas los zapatos del mismo color del pantalón, eso va a alargar las piernas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que uno se vea más bajito o que se vea más ancho? Los colores vivos, los estampados grandes. Cuando hablamos de rayas horizontales, que muchas veces ese es como llamémoslo, que es cierto, pero sí podemos llevar rayas horizontales si son delgadas y de pronto tienen un cuello en V y llevamos un sobrepuesto que sea oscuro. Entonces no todo es prohibido, hay que saber compensar y hay que saber equilibrar el cuerpo. Pero sí es cierto que todos se pueden estilizar, sea el cuerpo que sea. Para una mujer que tiene el cuerpo, usted decía ahorita triángulo invertido. Sí. Bueno, ¿qué debe usar?
Bueno, entonces en el triángulo invertido es importante entender que el volumen está en la parte superior, es decir, en la espalda y en los hombros. Entonces, ahí, ¿qué necesitaríamos hacer? Darle fuerza a las piernas, que es la parte más delgada. En la parte más delgada es donde vamos a llevar colores vivos, estampados, es donde podemos como jugar con todo lo que sea más llamativo. Y en la parte superior, los cuellos en B de los que hablaba ahora, ojalá tonos más oscuros o más neutros, no tan llamativos, collares largos. Por ejemplo, los collares largos hacen el mismo efecto que hace un cuello en B, o el efecto que hace una raya vertical, que la raya vertical todos sabemos que estiliza y alarga. Entonces, llevar un collar largo es fundamental para verse muy estilizado. Bueno, suelten pues el cafecito, cojan el teléfono, marquen 268-6033 para que aprovechen aquí a la asesora de imagen, a Erika Acosta, y de una vez le pregunten, bueno, yo quiero verme de tal manera, me gustaría utilizarla para ciertas ocasiones. Pero ahorita, cuando estábamos recibiendo la llamada de nuestra televidente, yo le pregunté le pregunté a ella a qué se dedicaba. Quiero que toquemos un poquito ese tema porque dejando una claridad, y es que obviamente nuestra legislación en nuestro país es algo constitucional. Hay que respetar el libre desarrollo de la personalidad y cada persona obviamente escogerá cómo se quiere ver, incluso en los lugares de trabajo. No vamos a entrar en ese tema, pero sí que por lo menos todavía se utiliza alguna sugerencia, alguna recomendación de estilos, de formas, de cómo deberíamos ir para vernos como de manera adecuada según nuestro rol en la sociedad, o ya no. Hablemos sobre todo de eso en el trabajo, ¿cierto? En la sociedad cada uno es libre de llevar la ropa que quiera y de verse como quiera. Pero ahí entra más importante es qué hacemos, quiénes somos y lo que queremos comunicar. Y depende también dónde trabajemos. No es lo mismo si yo soy una persona independiente y tengo mi propio negocio, o si trabajo en una empresa, y no es lo mismo trabajar en una empresa creativa o trabajar en una empresa tradicional, ¿cierto? Entonces, una cosa es que yo trabaje como diseñadora en una agencia de publicidad, otra es que yo trabaje en un banco o que trabaje en áreas de la salud. Por ejemplo, la persona que llama ahora Carolina, ella decía que ella era auxiliar de enfermería, ¿cierto? O algo de áreas de la salud. Con el ¿cierto? área, sí. Entonces, que estaba en la batola, en la pijama todo el día. Exactamente. Entonces, en el caso de ella, pues ella no tiene que pensar como en el vestuario laboral porque ella ya tiene una pijama. Ahí lo único que tiene que de cierta manera llevar es como el tema del pelo, el maquillaje y bueno. Pero ahí no hay como tanto como código de vestuario. Pero las personas que sí están en ciertos empleos, hay que tener en cuenta a qué me dedico y de qué se trata mi negocio o mi empresa. Entonces, sí hay unos códigos de vestuario. De hecho, nosotros trabajamos manuales de vestuario y manuales de imagen para las empresas. De las empresas tradicionales, la mayoría tienen un código de vestuario y hay cosas que rigen en todas las empresas que son de ese tipo, que por ejemplo elementos. En las empresas que son más tradicionales no se deben llevar tiritas, o si te pones algo de tiritas, ponte un blazer, una chaqueta que tape, que no se vea que son tiritas. Se puede llevar manga sisa, pero una manga sisa que sea ancha. Esa es como la profesional. No se deben llevar escotes profundos, no se deben llevar, por ejemplo, las faldas o los vestidos que sean 4 dedos más arriba de la rodilla, o sea, una minifalda no aplica en un mundo laboral. Tampoco se debería llevar, por ejemplo, elementos que sean muy, por ejemplo, si es un jean muy roto, muy desgastado, cuero, eso aplica para empresas más creativas, empresas que trabajen con temas de publicidad, de diseño o de tecnología, pero en las más tradicionales eso no va a aplicar. Y algunas empresas, por ejemplo, permiten sandalias en las mujeres y otras empresas no lo permiten. Eso va como dependiendo cada empresa. Erika Acosta, asesora de imagen, gracias por enseñarnos a vernos bien y sentirnos mejor hoy en Parihueliando con Vos. Queda muy invitada para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Natalia, claro que sí. y como todo lo bueno, poquito, hay que despedirnos ya de Parihueliando con Vos. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Quédese en Telemedellín, en su canal, siempre con vos.